¿Me escucha García? Así es. Bueno, tiene el 26 de octubre a las 13:20 de la tarde. 13:20 de la tarde del 26 de octubre. Hola, profe. Hola. Sí, había entrado para saber el turno del examen porque el martes pasado no pude entrar a clase. Mm. ¿Puede prender la cámara, Antonella Centurión, usted? En este momento no, porque entro a pedir el turno y tengo que salir. Bueno, escúcheme, en el examen, usted no puede hacer el examen si no tiene la cámara prendida y el micrófono en óptimas condiciones. Le aviso, ¿no? Para que... No, sí, pero ahora es porque estoy así saliendo. Bueno, yo le aviso, asegure que la cámara esté tiene que tener el documento y mostrarlo, ¿me entendió? Sí. Bueno, Centurión, Antonella, 13:25 del 26 de octubre. Listo. Bueno, hasta luego. Profe, disculpe, a mí también me pasó lo mismo. Yo estuve ausente la semana pasada por la Bueno, vacuna. a ver la cámara, préndala. Bueno, no sé si se ve bien ahí. Sí, ahí lo veo. Bueno, Caparrós. Sí, ¿Me escucha? te escucho. Le tiene el turno para Francisco Caparrós, 13:30 de la tarde, Sí, 13:30 del 26 de octubre. ok, Muy buenísimo. bien, Muchas gracias. vamos, chao. Profe, ¿cómo va? Yo también necesito. ¿Quién es usted? Ontivero Gabriel. Ahí está. Cámara. Ahí está. Ontivero. Bueno, tiene 13:35 del 26 de octubre. Perfecto, profe. Muy bien. Gracias. De nada. Buen día, profe, ¿cómo andás? Bueno, empezamos la clase. El resto espere, porque si no, no terminamos más. El resto espera al final de la clase. Doy la clase porque si no, no empezamos más. Doy la clase y los que quedaron sin turno me avisan y le doy un turno. Bueno, empezamos hoy entonces con la última clase, que es la clase 9. Esta clase tiene que ver con, bueno, la Primera Guerra Mundial y la reforma universitaria que hubo en la Argentina, ni bien termina la Primera Guerra Mundial. ¿Me escuchan ahí? Perfecto. Ya está subido ahí, tienen subido el cuestionario y los dos audios de esta clase, ¿no? Los cuestionarios y el material escrito que tienen es lo que tienen, y por supuesto los audios es lo que tienen que estudiar. Puede haber preguntas en el examen que no estén en los cuestionarios, así que no se queden solamente con las preguntas del cuestionario. Bueno, la clase de hoy tiene que ver con la Primera Guerra Mundial, que nosotros habíamos hablado un poquito, pero lo que vamos a enfocar en este caso es el tema de, el fin de la fe en el progreso científico a partir de la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Con la Revolución Industrial, la primera y la segunda Revolución Industrial, que nosotros ya habíamos explicado en clases anteriores, los avances científicos y tecnológicos hicieron pensar que la ciencia y la tecnología iban a traer la felicidad, digamos, a la humanidad, ¿no? Iba a aumentar la calidad de la vida. Los avances científicos y tecnológicos eran básicamente la aparición de la aviación, del automotor, de la locomotora,
el teléfono, el telégrafo, todos estos cambios, digamos, que se dieron, la aparición de la medicina y de la farmacopea, la industria farmacéutica aparece también en el siglo XIX. Aparece la empresa Bayer, que todavía existe hoy. Aparece la idea de lo que era un virus y una bacteria, cómo prevenirlo, cómo hacer curaciones, aparece la vacuna, todo lo que ahora estamos viendo con esta pandemia, ya se desarrolló ya en el siglo XIX. Entonces, los avances científicos hacían pensar, digamos, en esta época, en el siglo que va del 1800 al 1900, que es el siglo XIX, hacían pensar que, bueno, que el sufrimiento de la humanidad, la pobreza, la muerte, la enfermedad, todas aquellas lacras que acompañó al desarrollo de la humanidad, y que lamentablemente todavía existen hoy, bueno, se iban a terminar con el progreso científico, ¿no? Sí, la idea era, porque se estaban terminando muchas enfermedades, las epidemias, por ejemplo, que ahora nosotros, bueno, hemos vivido una o estamos viviendo una. Antes del siglo XIX eran moneda corriente, no era algo raro que se desatara una epidemia y murieran millones de personas. Eso es algo sorprendente en esta última pandemia, pero lo sorprendente es porque hacía mucho tiempo que no se producía. Si uno ve la historia, bueno, hubo epidemias famosas, digamos, y mucho más terribles que la que actualmente estamos viviendo, ¿no es cierto? La peste bubónica, también llamada peste negra, digamos, allá por el 1340, bueno, prácticamente 2/3 de los europeos murieron por esta epidemia. La última pandemia famosa fue la fiebre española de 1919, ¿no? Que mató alrededor de 20 millones de personas. O sea que, bueno, la idea de que una enfermedad se propagara y produjera millones de muertos era bastante común, digamos. Hasta el siglo XIX, donde aparece la vacuna, aparecen los médicos higienistas, aparece la idea de que la higiene sirve para prevenir enfermedades. De hecho, cuando apareció esta pandemia actual, ¿qué decían? Bueno, hay que lavarse las manos, volver a la higiene, digamos, ¿no? Estos avances se hicieron posibles por el desarrollo científico y la primera y la segunda revolución industrial, que, bueno, fabricaban productos en forma masiva que abarataban los costos y mucha gente empezó a consumir y a elevar su calidad de vida. Aparece el jabón como un instrumento cotidiano. Bueno, aparecen los desagües, las cañerías, el poder ducharse. Todo eso no existía, digamos, antes del siglo XIX. Todo esto benefició a la higiene y eso fue un dique, podemos decir así, que impedía los contagios, el desarrollo de las bacterias, de los virus, digamos, ¿no? Pero bueno, toda esta confianza, digamos, en que, bueno, que la enfermedad, la muerte, la pobreza iban a ir en detrimento, cada vez iban a ir retrocediendo, podemos decir, frente al bienestar y a la salud, digamos, bueno, se termina con la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto? La Primera Guerra Mundial termina con esta confianza en el desarrollo científico como algo que beneficiaba a la humanidad, porque, bueno,
que la ciencia y la tecnología se pueden dedicar a producir armamentos y a destruir, digamos, ¿no? Entonces, incluso hay inventos que se desarrollaron o se aplicaron en la guerra, más allá de lo que quería el inventor, ¿no es cierto? Ahí tenemos, por ejemplo, la dinamita o trinito tolueno, que fue un invento hecho por un sueco que fue Nobel. Alfred Nobel inventó la dinamita porque él vivía en Suecia, y en Suecia, digamos, hay muchos yacimientos mineros, la industria minera es muy importante, y bueno, y entonces ahí se aplicaba. Él inventó esto para abrir túneles en las montañas y poder extraer los minerales. Ese fue su objetivo. Pero bueno, un invento, digamos, después que se inventó y se patentó, eso tiene vida propia, yo lo puedo usar para lo que quiera. Bueno, en la Primera Guerra Mundial se usó la dinamita, ¿no es cierto?, en la artillería, en las bombas, y bueno, el mito dice que Alfred Nobel, digamos, ganó tanto dinero con su invento que, bueno, para compensar todo el daño que la dinamita causaba en la Primera Guerra Mundial, bueno, él en su testamento creó el premio Nobel, digamos, ¿no? En su testamento estableció que un porcentaje de las ganancias de su invento fuera para premiar a aquellos científicos y artistas que con su creación beneficiaran a la humanidad. Ese es el objetivo del premio Nobel. O sea, bueno, que existe actualmente, digamos. ¿Qué premios Nobel se estuvieron dando últimamente? No sé, la ciencia. Sí, bueno, lean. En los portales, bueno, de internet o en los diarios, bueno, hoy se dieron el de física, ayer se dieron los de medicina. Es decir, en este momento, en octubre, es cuando la Academia Sueca, digamos, reparte los premios Nobel, digamos, ¿no? Pero bueno, los premios Nobel son como ganar el mundial en fútbol, digamos. No hay otro premio para un científico o un artista, no hay otro premio mejor, digamos, más prestigioso, podemos decir así. Hay premios Nobel en distintas disciplinas, hay en física, en química, en medicina, en economía, y también en arte, ¿no es cierto? Está el premio Nobel de literatura, el premio Nobel de la paz, y son siempre científicos que han inventado o descubierto algo que beneficia a la humanidad. O sea, si yo invento un armamento, no me van a dar el premio Nobel, ¿no? Porque Nobel fijó este premio solamente para aquellas personas que crean o descubren algo que beneficia a la humanidad y que están vivos. O sea, si una persona fallece, por más descubrimiento, invención que haya hecho, y si no le dieron premio Nobel, nunca más se lo van a dar. O sea, porque el objetivo de esto es ayudar a los científicos y a los artistas a que tengan dinero, porque el premio depende de las ganancias de la empresa Nobel, pero el premio anda por cada científico, es $1 millón más o menos lo que se gana. Y la idea es que ese científico no dependa ni de los laboratorios ni de los gobiernos para investigar.
La idea de darle dinero al científico o al artista es darle la libertad de investigar o de crear lo que él quiera y no estar dependiendo de un patrón o de un empleador, digamos. Bueno, ese es un poco el objetivo de Nobel. Pero bueno, la Primera Guerra Mundial, entonces, bueno, la cuestión de la dinamita es un ejemplo de cómo un invento que fue creado para actividades pacíficas se empezó a usar para actividades bélicas, en todo lo que es la industria armamentista. Esa industria, en la Primera Guerra Mundial, se desarrolló porque fue la primera guerra total de la humanidad, ¿cierto? Es decir, se llama guerra total porque toda la economía, todas las personas están abocadas a producir armamento para poder ganar esa guerra, digamos, ¿no? Entonces, por eso hubo millones de muertos en esa guerra, la primera guerra donde hay tantos muertos, que después van a ser superados en cantidad por la Segunda Guerra Mundial, y si hay una Tercera Guerra Mundial seguramente va a ser más terrible que la Segunda Guerra Mundial, porque el nivel de destrucción de los armamentos es cada vez mejor, podemos decir. Pero bueno, cuando aparece la Primera Guerra Mundial se produce un quiebre en la confianza en la ciencia y la tecnología, y aparece el posmodernismo que empieza a criticar, digamos, los avances científicos y tecnológicos, y la ciencia se empieza a considerar como una actividad que puede también perjudicar a la humanidad. Y bueno, nosotros vimos en Nietzsche un primer pensador posmodernista, o filósofo posmodernista, que bueno, que cuestiona este avance científico, y bueno, se termina lo que es el modernismo, o el modernismo es criticado, y lo que sí se termina es la Bella Época, o Belle Époque, así se llamó al siglo XIX, porque la gente pensaba, digamos, que con la ciencia y la tecnología el progreso iba a ser indefinido y el bienestar de la humanidad iba a ser cada vez mayor. Digamos, ¿no? En el caso de Argentina, en la Primera Guerra Mundial, como en la Segunda Guerra Mundial, nosotros vimos que el país no podía seguir comprando bienes industrializados al exterior, porque el comercio, digamos, se detuvo, porque hubo un invento tecnológico que fue el submarino, que se inventó y se desarrolló, sobre todo estaba inventado de antes, pero es igual que el avión. El avión existía antes de la Primera Guerra Mundial, pero con la Primera Guerra Mundial se desarrolló. El submarino existía antes, pero eran productos artesanales prácticamente. Los alemanes lo inventan y lo industrializan para hundir los barcos, y eso hacía que el comercio en el mar era imposible, porque la idea de los alemanes, que estaban peleando en la Primera Guerra Mundial contra los ingleses, como Inglaterra era una isla, con este invento los alemanes esperaban poder hundir todos los barcos que alimentaban, o gran parte de los barcos que iban hacia Inglaterra, y de esa manera Inglaterra se iba a rendir por hambre, porque Inglaterra no produce tantos alimentos como para autoabastecerse. Digamos. Bueno, en esa estrategia fueron hundidos 2 barcos argentinos, el Toro y el Monte Protegido, la Argentina se mantenía neutral, y bueno, entonces se exigió a Alemania que pidiera disculpas, que pagara los daños, y bueno, los alemanes hicieron esto. Tenemos, digamos, la neutralidad argentina cuestionada. El presidente que estaba en esa época era Irigoyen, y Irigoyen es el primer presidente que es elegido ¿de qué manera? Claro, mediante elecciones justas, porque por primera vez se aplica el voto secreto, ¿no? Universal y obligatorio en el año 1916.
Bueno, se lo llama universal, pero en realidad no era universal. ¿Por qué razón? Exactamente, las mujeres recién votan en la década del 50, votan por primera vez en 1952, fines de 1951, porque, digamos, ahí el peronismo le da el voto a la mujer, y recién ahí es universal. Pero tampoco es universal porque los menores de edad no pueden votar, así que bueno, universal para los mayores de edad. Universal sería que todo el mundo podría votar. Y bueno, Irigoyen mantiene la neutralidad en la Primera Guerra Mundial, a pesar de que hubo agresiones de Alemania, de uno de los que participaban en la guerra contra la Argentina. Bueno, esas agresiones fueron disculpadas después por el gobierno alemán y se mantuvo neutral en nuestro país. De todas formas, la Primera Guerra Mundial sirvió para que la Argentina empezara a desarrollar su industria, porque no se podía comprar, digamos, al exterior y había que fabricar lo que no se conseguía. Por ejemplo, las locomotoras que iban a carbón mineral. La Argentina, si bien tiene carbón mineral en su subsuelo, bueno, no estaban explotados estos yacimientos porque se traía de Inglaterra el carbón. Entonces, bueno, hubo que hacerlas funcionar con carbón vegetal, digamos, ¿no? Hubo que adaptarse a esto de que no había forma de comprar, entonces se empezó a fabricar o a consumir productos que reemplazaran a eso que se compraba, ¿no? Entonces, por eso esto se llamó industrias sustitutivas. Sustitutivas porque reemplazan a lo que no se puede comprar. ¿La Argentina tiene carbón mineral o no en su territorio? ¿A dónde se explota? ¿Dónde están los yacimientos de carbón de la Argentina? Si alguno es del sur sabrá. Bueno, en la Patagonia, en Río Turbio, ahí están los yacimientos de carbón de la Argentina. Incluso hay una empresa que es Yacimientos Carboníferos Fiscales, así como está YPF, que explota el petróleo. Bueno, está YCF, que es Yacimientos Carboníferos Fiscales para explotar el carbón. Tanto el carbón como el petróleo, recuerden, son combustibles de origen fósil, son los más consumidos, estos combustibles, pero están cuestionados porque producen el efecto invernadero a través de la liberación del dióxido de carbono, originan problemas políticos, guerras, para poder mantener barato el precio del petróleo, y tienden a ser reemplazados por lo que se llama las fuentes alternativas de energía. Pero bueno, en la Primera Guerra Mundial todo funcionaba a carbón o petróleo, y bueno, la Argentina también tuvo que adaptarse a cómo reemplazar estos combustibles que no los podía traer, digamos, del exterior. En 1918, la guerra de la Primera Guerra Mundial. A ver, ¿quiénes pelean en la Primera Guerra Mundial? Porque por ahí estamos hablando de la Primera Guerra y no está claro, digamos, quiénes se enfrentan en esa guerra. Muy bien, Hay Inglaterra, dos bandos. Está los dos bandos. las potencias del eje y... No, no para nada. Guarda que las potencias... tenía otra designación. Sí, las potencias del eje son de la Segunda Guerra Mundial.
sea, está, ahí pusieron, Inglaterra estaba aliada con qué países. Además de Francia, como dice Francisco, estaba con la Unión, no sería la Unión Soviética, tendría otro nombre. Rusia. Tenía así. O sea, También, Inglaterra, Francia, Rusia formaban un bloque, después se va a sumar Italia a ese bloque, y ya al fin de la guerra, ¿qué país importante se suma? Inglaterra, Francia, Italia. Estados Unidos. Los Estados Unidos. Entonces, tenemos Inglaterra, Francia, Italia, los Estados Unidos y Rusia, por un lado, y por otro lado, ¿quién está? El Imperio Austrohúngaro, Sí, Alemania. sí. También hay conflictos entre Inglaterra y el Imperio Otomano, en especial en el Canal de Suez. Sí, Turquía, o el Imperio Otomano, Alemania, el Imperio Austrohúngaro, después se va a sumar Bulgaria, y bueno, y tenemos ahí lo que es los imperios centrales, digamos, ¿no? Sí, la guerra se produce básicamente porque, bueno, porque por un problema de colonias para la industria, es decir, Alemania llega tarde al reparto colonial del mundo, Inglaterra, Francia ya se habían repartido lo que era África y Asia, y bueno, la llegada tarde de los alemanes hace que presionen e inicien una guerra para poder participar un poco en el reparto colonial del mundo, y por problemas limítrofes que tenían los alemanes con los franceses. Hay dos provincias que son un poco alemanas y un poco francesas, que son Alsacia y Lorena, que en la historia a veces pertenecen a Francia, a veces pertenecen a Alemania, bueno, actualmente pertenecen a Francia. Pero bueno, esa guerra, desde el punto de vista científico y tecnológico, significó eso que nosotros estamos explicando, ¿no? Es decir, bueno, por primera vez la humanidad usa la ciencia y la tecnología para fabricar armamento. Aparece por primera vez se bombardean ciudades de los aviones, por primera vez se hunden barcos con los submarinos, por primera vez se usan los gases venenosos, ¿no? Si la industria química se aplica para inventar gases que sean venenosos. Entonces, bueno, todos estos avances tecnológicos, bueno, hacen cuestionar el desarrollo de la tecnología, ¿sí? Porque se está usando la tecnología para matar o destruir ciudades o matar gente, digamos, y bueno, y eso hace pensar que, bueno, que no necesariamente el desarrollo científico y tecnológico va a traer beneficios a la humanidad. En 1917, cuando todavía estaba la Primera Guerra Mundial, se produce en Córdoba un movimiento estudiantil, ¿no? Que se llamó la Reforma Universitaria de 1918. Se inicia en 1917, a fines de 1917, sí, a principios del siglo XX, pero digamos, se desarrolla esa reforma en 1918. Que tiene que ver también con la fe en la ciencia y la tecnología, ¿no? Es decir, la Universidad Nacional de Córdoba, ¿por quién fue creada, digamos? Allá a principios del siglo XVII, ¿quién la creó a esta universidad? En Montserrat, la Universidad de Córdoba, ¿quiénes fueron los que crearon estas instituciones educativas?
Pedro de Oñate, ¿no fue, profe? ¿Y qué ocupación tenía ese personaje? ¿Que era un militar, un abogado, un sacerdote? Es decir, la primera institución... Sacerdote era, ¿o no? Sí, De sacerdote. los Los jesuitas, jesuitas. Sí. como dice Nucci ahí, fueron los jesuitas, una orden religiosa que se dedicaba sobre todo a la educación, que tenía una concepción de la religión más intelectual, podemos decir así. Fueron los que crearon estas instituciones, digamos, educativas, también crearon, bueno, las misiones jesuíticas, por eso la provincia de Misiones se llama Misiones, porque ellos querían educar a los pueblos originarios, enseñarles a trabajar, incorporarlos, digamos, a la cultura occidental a través de la educación. Bueno, eso generó problemas al rey de España, que más bien quería explotar a los pueblos originarios más que educarlos, y los echó de España y los echó de las colonias acá americanas, allá a fines del siglo XVIII, en 1760, ahí los jesuitas se tienen que ir de los territorios españoles porque son echados. Pero bueno, quedó su obra, entre ellos aquí quedó la universidad y el Colegio Montserrat, por eso la Universidad de Córdoba es la primera universidad que tiene la Argentina. Recién 200 años después, en 1820, se crea la UBA. Entonces, bueno, la educación tenía muchas connotaciones religiosas ya desde sus orígenes, porque, bueno, esta universidad fue creada por los jesuitas, pero después los jesuitas fueron expulsados y se hicieron cargo los franciscanos, digamos, del manejo de la universidad. Después, en el siglo XIX, la universidad pasa a depender ya del Estado Nacional, no de las órdenes religiosas, pero quedó la tradición, digamos, del catolicismo dentro de la universidad, y bueno, eso frenaba un poco las ideas científicas, porque bueno, siempre la religión estuvo enfrentada, digamos, a la ciencia, digamos, ¿no? Entonces, bueno, los estudiantes empezaron en 1917, empieza a haber problemas entre los estudiantes y las autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba porque quieren cerrar las residencias en el Hospital Clínica. El Hospital Clínicas, digamos, había sido creado como hospital escuela, todavía existe como hospital escuela, donde, bueno, los pacientes se atienden allí con los profesores de la universidad y los estudiantes van aprendiendo. Y los estudiantes vivían en clínicas, aquellos sobre todo de menores recursos, y bueno, las autoridades de la universidad quieren terminar con la residencia de los estudiantes, esto genera problemas, y ya en 1918 estos problemas se agravan porque hay un estudiante de abogacía que es Ramón J. Cárcano, que después va a ser gobernador de Córdoba, y él presenta una tesis sobre los derechos de los hijos adulterinos, los derechos legales que deberían tener los hijos adulterinos. Se llamaba hijo adulterino en esa época a los hijos que nacían fuera del matrimonio y que no tenían derechos legales, digamos, ¿no? Los derechos legales estaban para aquellos que concebidos, la herencia y la sucesión le correspondía a los hijos que estaban dentro del matrimonio. Entonces, bueno, esta tesis fue aplazada porque, bueno, las autoridades de la universidad tenían una concepción religiosa donde, bueno, para tener hijos primero había que casarse, digamos, una cuestión así. Y bueno, los estudiantes se enojaron y, bueno, empezaron a ver que las ideas religiosas estaban
interfiriendo con el avance científico y tecnológico que se estaba dando en el mundo, podemos decir. Bien, entonces ellos protestan y como la universidad dependía del Estado, le piden a Irigoyen, que era el presidente, que intervenga la universidad y cambie, digamos, el sistema de gobierno de la universidad y que cambie el funcionamiento de la universidad para que las ideas religiosas no fueran dominantes. Digamos. Y bueno, entonces Irigoyen interviene en la universidad y bueno, entonces los estudiantes elevan un petitorio y bueno, ese petitorio es aceptado y bueno, y se cambia, digamos, la universidad, se cambia la administración, el gobierno, el funcionamiento de la universidad y la universidad empieza a funcionar como funciona actualmente. En Córdoba, en Argentina y en América Latina, porque todo el mundo copia este funcionamiento, digamos. Entonces, ¿cuáles son los cambios que todavía existen? Y bueno, que la comunidad universitaria vota, por ejemplo, las autoridades de la universidad. Entonces, antes las autoridades universitarias las elegían los profesores solamente. Bueno, a partir de la reforma del año 18, votan lo que se llama toda la comunidad universitaria, a través de 4 claustros, así se los llama, o 4 estamentos, que forman la comunidad de la universidad. Esos 4 claustros, ¿cuáles son? En una de esas lo saben, en una de esas no. Es decir, ¿quiénes conforman la comunidad universitaria? ¿Qué grupos forman parte de la comunidad universitaria? ¿Ustedes qué son? Estudiantes, muy bien. Los estudiantes. ¿Yo qué soy? Profesor. Los profesores o docentes. ¿Quiénes más están en la universidad? Ustedes no lo ven, pero el día que vuelvan lo verán. Los rectores, o sea, las autoridades. Y el decano. Rector y decano que serían las autoridades. Y después los secretarios que serían el personal no docente. Es decir, trabajan para la universidad sin dar clase y eso lo llaman personal no docente, que son los administrativos, maestranza, los que compran los laboratorios, en fin, los que compran los insumos, todo eso es personal no docente. Todos ellos votan al rector, al decano y a los consejeros que vendrían a ser los que hacen la tarea legislativa de la universidad. La UTN, donde estamos nosotros, es la última universidad que queda, que todavía vota con un sistema viejo, que es el sistema de que ustedes son estudiantes, pero ustedes no eligen el decano o el rector. Yo soy docente, pero no elijo al decano o el rector. Los estudiantes y los docentes, y los no docentes, eligen a los representantes que después van a votar al decano y al rector. ¿Y cuál es la diferencia entre un decano y rector? Porque por ahí estamos hablando y ustedes todavía no lo saben. No sé bien, pero me parece que el rector es más como lo que era en el secundario un preceptor y el decano es como el director. No, el rector tiene más autoridad que el decano. El rector dirige toda una universidad. Entonces, el rector de la Universidad Nacional de Córdoba dirige a toda la universidad. El rector de la UTN dirige a toda la Universidad Tecnológica.
Y el decano, como ahí dice Cacciavillani, el decano dirige una facultad. La Facultad Regional Córdoba la dirige un decano. La Facultad de Medicina la dirige un decano. La Facultad de Odontología, un decano. El rector dirige una universidad y el decano dirige una facultad. La UTN vota al decano y el rector de manera indirecta. Ustedes eligen a los representantes de los estudiantes que después votan al decano y al rector. Pero es la última universidad, porque esto ya no se usa más. En el resto de las universidades, por ejemplo, en Villa María, en Río Cuarto, en la Universidad Nacional de Córdoba, los estudiantes votan directamente al decano y al rector. Profesores votan directamente, no a través de sus representantes. Pero bueno, este sistema de votación viene con la reforma del año 18. Otro logro de los estudiantes es que los docentes son elegidos por concursos. ¿Eso qué significa? Bueno, cada 7 años se vence, podemos decir así, el concurso de un docente y se publica a todos los docentes que quieran dar esa materia para, si quieren dar esa materia, tienen que concursar. Esto significa que tienen que presentar su currículum, dar una clase de un tema, donde hay un tribunal que va evaluando a los distintos aspirantes a docentes, y después se saca un puntaje y se elige qué docente ha sido elegido. Eso se llama concurso de antecedente y oposición. Eso se hace para qué? Bueno, para obligar al docente a estar actualizado, y si hay otro docente que sea más capaz que él, ese docente puede participar en el concurso y ganar y reemplazar al que está dando la materia, digamos. Bueno, eso es otro logro de los estudiantes. Se logra la autonomía universitaria, que dice que la universidad depende económicamente del gobierno, pero las carreras, los temas que se enseñan, los docentes y las autoridades las elige la misma universidad. Es autónoma. El gobierno no puede decir, bueno, el profesor Jenny no puede enseñar lo que fue la reforma universitaria. El gobierno no me puede decir a mí qué enseñar. Otro logro es la libertad de cátedra, que tiene que ver con esto, es decir, un docente es libre de enseñar los contenidos que él quiera. Digamos. Nadie le puede imponer que no enseñe algo o que enseñe algo. Entonces, bueno, esas cuestiones, digamos, son los logros de la reforma del 18, que siguen existiendo actualmente, digamos. Actualmente los docentes se eligen por concurso, actualmente se vota el gobierno de la universidad, actualmente el gobierno tiene autonomía, la universidad tiene autonomía universitaria, y esto sirvió para que, bueno, para modernizar la universidad y que la ciencia y la tecnología se pudieran enseñar y que las ideas religiosas o no científicas no tuvieran predicamento en la universidad. Por ejemplo, actualmente en medicina no se puede enseñar homeopatía, porque la homeopatía es una práctica médica que todavía no está demostrada científicamente. Quizá el día de mañana se demuestren científicamente todas las afirmaciones de los homeópatas y bueno, entonces se enseña homeopatía dentro de la universidad. Entonces, los homeópatas son médicos egresados de la Facultad de Medicina que después en otro lugar hacen su especialización en homeopatía, que básicamente usan remedios que son extractos vegetales, no usan tantos remedios de laboratorio, podemos decir, esa es un poco la diferencia. Y bueno, hasta el día de hoy, digamos, no se enseña dentro de la universidad porque no es considerada ciencia. El día que se considere ciencia, sí, en la homeopatía se enseñará junto a los otros contenidos de medicina. Digamos, ¿no?
Bueno, es un poco la idea de la reforma del año 18 que hacen los estudiantes en Córdoba. Y bueno, y que actualmente seguimos, digamos, teniendo ese funcionamiento de la universidad, sigue existiendo actualmente. En Argentina y en América Latina, porque esta idea de los estudiantes cordobeses se expandieron, digamos, a toda América Latina y fue copiado este sistema de funcionamiento de la universidad en el resto de las universidades. Bueno, ¿alguna duda, pregunta? ¿Está clara la explicación? ¿Se entendió? Bueno, ustedes, la clase que viene es el martes, vamos a hacer un repaso. Ahí sería bueno que ustedes ya hayan empezado a estudiar, cosa que puedan hacer preguntas. Así que vengan por lo menos con ideas de qué preguntar. Entonces ustedes me hacen preguntas y yo desarrollo los temas que ustedes consideran más oscuros o más difíciles. Por eso va a ser una clase de repaso. De todas formas, también tienen el mail cuando estudien y hay algo que no entiendan, bueno, me hacen la pregunta por mail y así vamos subsanando o aclarando aquellas cuestiones que ustedes no entiendan. Ahí tienen subido el último cuestionario, que es el cuestionario 9, tienen los audios de esta clase para poder ir llenándolos. Pero bueno, si no hay duda ni preguntas, nos vemos, que tengan una buena semana, nos vemos el próximo martes. Y bueno, y se quedan ahora aquellos alumnos que tienen necesidad de un turno para rendir. Nos vemos, profe. Suerte. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, que le vaya bien. ¿Qué ha estudiado? Esteban pregunta. Yo soy psicólogo y soy profesor de historia. Soy historiador y psicólogo, esa es mi profesión, digamos. Bueno, a ver, ¿quiénes son para turno de examen? Hola, profe. Yo necesito Hola. un turno de examen. Soy Efrén Hidalgo. ¿Sabe de usted? No, perdón. ¿Cómo es su apellido? Hidalgo Efrén. Hidalgo.